Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy voy a hacer un análisis especial índices. Y bueno, voy a hacer el repaso, bueno, pues por el CAC 40, por el DAX, por el IBEX, por el SP, por el Dow Jones y porque, bueno, pues parece que se está empezando a poner el cielo negro. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo está el actual panorama en cuanto a índices en Europa y en Estados Unidos, porque hay mucha diferencia. Y bueno, pues vamos a empezar con el CAC 40. Y este, bueno, pues como vemos, está en ese rango lateral, bueno, pues entre esa zona de los 8.256 y esa zona de los 8.000. Por ahora, bueno, pues en ese nivel del 50% de corrección de ese último impulso alcista. Y bueno, pues ni siquiera ha perdido ese nivel, con lo cual, bueno, pues todavía podría corregir hasta esa zona de los 7.965, que sería ese 61,8% de corrección de este último impulso alcista de más corto plazo. Y bueno, pues veríamos a ver cómo va evolucionando en caso de llegar a esos niveles. El DAX, pues el DAX está en ese nivel, está algo más fuerte que el CAC 40, ya que, bueno, pues ahora mismo en la sesión de hoy estaría en ese nivel del 38,2% del último impulso alcista de más corto plazo. Bueno, por encima de esa zona de los 22.230, que sería ese mínimo que marcó en febrero, y bueno, pues como digo, que estaría entre, bueno, pues todavía estaría en ese 38,2%. Ese nivel del 22.230 estaría entre el 50% y el 61,8% de corrección de este impulso que había comentado de más corto plazo. Así que bueno, pues este está todavía en una primera fase de corrección. Entonces, bueno, pues de momento el índice, bueno, pues ha marcado esa zona de los 23.500 y desde ahí, bueno, pues ha empezado esta consolidación de momento. Bueno, y el IBEX, que es el más fuerte de todos, ya que ni siquiera ha llegado a esa zona del 38,2% de corrección del último impulso alcista. Y como vemos aquí, bueno, pues todavía está entre esa zona de los 13.000 y esa zona de los 12.890, que mañana parece que se va a poner a prueba, dada la situación de los mercados de Estados Unidos. Entonces, bueno, de momento parece que sigue en ese lateral, en esa consolidación lateral que ya comenté en el último vídeo del IBEX que subí, esa zona de 13.000 y ese 12.890 sería el primer soporte de muy corto plazo y que estaría justo por esa zona de, bueno, pues del 38,2% de corrección. También comenté en ese vídeo que, bueno, pues de momento se mantiene por esa zona el estocástico, en esa zona de 50, y bueno, pues ya comenté que el IBEX, cuando pierde esa zona de 50 del estocástico, suele profundizar esas correcciones. De momento se mantiene por encima de ese nivel. Bueno, y ahora vamos con los índices americanos. Actualizada la sesión ahora mismo. Este es el Dow Jones y, como vemos, bueno, pues tienen bastante peor aspecto esos índices americanos, ya que, bueno, pues ahora mismo el Dow Jones está perdiendo esa media de 200 sesiones. Algo importante, ya que desde el 31, desde aproximadamente últimos de octubre, el Dow Jones no caía por debajo de esa media de 200 sesiones. Aparte de caer por debajo de esa media de 200 sesiones, está perforando el 61,8% de corrección del último tramo alcista de esa zona del 39.993 aproximadamente a esos 45.060 aproximadamente, y aparte de eso también está perforando el 50% de corrección de ese impulso alcista que arrancó en agosto de 2024 y que lo llevó desde esa zona de los 38.500 aproximadamente a esa zona de los 45.060, es decir, que ahora mismo está perdiendo unas zonas importantes, y es cierto que se mantiene por encima, ha tocado ese soporte de los 40.640 y de momento lo ha, bueno, pues no lo ha perdido. De momento está aguantando por encima de ese nivel, es decir, que ahora mismo está en una zona importantísima que de perder, bueno, pues tendría
profundizaría esas caídas. Y bueno, pues el Dow Jones, una vez que pierde esa media, suele tener unas caídas aproximadamente del 4, entre el 4 y el 5% una vez que pierde esa media. Cuando el Dow Jones vuelve a recuperar esa media y podemos dar por finalizada esa consolidación, bueno, pues cuando en el rebote se consigue poner por encima de esa media. Bueno, pues como ocurrió en marzo de 2023, como ocurrió en octubre de 2023 también, y por contra, cuando el índice, una vez perdido esa media, en ese rango de entre el 4 y el 5% de caída, rebota hasta las medias exponenciales y no consigue romperlas al alza, lo que hace es ya, bueno, confirmar esa tendencia bajista ya más profunda y arrancar un nuevo tramo bajista bastante importante, como ocurrió en septiembre de 2022. Y veremos que es algo común en los índices americanos, ocurre tanto en el S&P como en el Dow. En el Dow Jones es entre el 4 y el 5% y en el S&P, bueno, pues es entre el 3 y el 4% de caída adicional una vez que pierde la media, algo que el S&P, ya voy avanzando, bueno, pues ya ha perdido. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el S&P. Bueno, y aquí le tenemos el S&P y como vemos, pues ya ha perdido esa media de 200 sesiones, ya ha perdido ese soporte que tenía en la zona de los 5.700 aproximadamente, ha perdido en esa caída de hoy el 61,8% de corrección del impulso en más corto plazo de esa zona del 5.400 a esa zona del 6.200 aproximadamente, y también está en ese nivel ahora mismo del 50% de corrección desde el impulso que arrancó en agosto, que lo llevó desde esa zona de los 5.119 aproximadamente a esa zona de los 6.122, es decir que el S&P está bastante más débil que el Dow Jones. En esta ocasión, como vemos aquí, una vez perdida la media de 200, bueno, pues ya he anticipado esta zona aproximadamente, que sería en torno a este 61,8%, esa zona de entre el 3 y el 4% de caída adicional que suele tener el índice una vez que pierde la media de 200 sesiones, y como vemos, bueno, pues lo hizo en octubre del 2023. Aquí lo vemos, ese 3,83% que cayó una vez que perdió la media de 200 sesiones. Lo hizo también en marzo de 2023, como vemos aquí, un 4,33 una vez que perforó la media de 200 sesiones, y aquí exactamente igual. Bueno, la media de 200 sesiones, en general las medias, la última media que pierde el valor, no la media de 200 sesiones, en este caso sí es la media de 200 sesiones porque es la última que tiene, pero suele ser una vez la media más baja una vez que la pierde, bueno, pues lo que suele hacer. Y también, como vemos aquí, pues lo hizo en diciembre de 2022. ¿Y qué ocurre cuando, bueno, pues cuando en esta caída que tiene, una vez superado, una vez llegado a ese, en torno a ese 4% de corrección desde la última media, y rebota y no consigue superar las medias, no consigue superarlas por encima, lo que hace el índice ya es confirmar una corrección más profunda, y desde esos niveles, bueno, pues comienza esa corrección. Es decir que eso es el dato a tener en cuenta de cara ahora a ver cómo reaccionan los índices americanos, ya que, como vemos, el S&P ya está en esa situación de pérdida de medias exponenciales y cercana a esa zona del 61,8% del impulso de agosto. Es decir que cercano a esos niveles de los 5.500 estaría ese 4% adicional que cae por debajo, perdón, de la media, de la última media, en este caso la de 200 sesiones, que agrava más la situación, ya que es la media más potente. Y dada la situación de las medias exponenciales, la apertura que tienen tras todo el periodo alcista que trae el índice, perdón, desde 2023, pues claro, recuperar en ese rebote una vez llegado a ese entorno del 4% que suele tener de caída, recuperar esas medias exponenciales, bueno, pues es complicado. Entonces,
puede ser que estemos ante una corrección bastante más profunda de lo que aparenta ahora mismo. Entonces, bueno, habrá que estar vigilante e iremos viendo cómo va evolucionando y actualizando la información de los índices. Bueno, esto es todo lo que se puede contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify, también en Telegram, y un saludo. Buenas noches.